Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Asambleísta, muy buenos días. Eh, el Partido Social Cristiano se ha enojado con el gobierno, ha roto el entendimiento que tenía en la Asamblea Nacional porque dice que el gobierno se ha llevado a dos de sus legisladores, usted y el señor Guido Vargas. ¿Qué nos puede decir, asambleísta? Bienvenida. Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Radio Suceso 101.7 FM. Un gusto poder estar con ustedes aquí y compartir todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional y en la coyuntura también política. A ver, yo por lo general, Edgar, del pasado no hablo, porque el pasado yo no vivo y no viven los ecuatorianos del pasado. Así que esta va a ser la primera y la última vez que yo me voy a referir con respecto a las declaraciones del Partido Social Cristiano. Recordemos a la gente cómo ocurrió mi desafiliación al partido. Esto ocurrió tras la votación, tras la abstención del IVA, y ellos, a través de un comunicado amenazante, si usted lo pudo leer, Edgar, me pidieron desafiliarme del Partido Social Cristiano. Yo lo tomé con sorpresa porque ni siquiera tuve derecho a defenderme y bueno, yo acaté esa disposición, pero nunca estuve afiliada. Entonces, para mí, ahora estoy en el partido del gobierno, en el partido de ADN, en el movimiento ADN, lo cual, pues bueno, yo creo que tengo más coincidencias y más consenso, sobre todo para resolver las problemáticas que hoy en día los ecuatorianos están enfrentando. Así que esa es mi posición con respecto a lo que ayer ha dicho Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. Como son acontecimientos de hace, ya van a ser 2 meses, ¿cree usted entonces que ha sido un pretexto de los socialcristianos para romper el acuerdo? Sí, es un pretexto, pero más allá de los pretextos que tenga el Partido Social Cristiano, hoy en día tenemos que poner sobre la mesa los intereses que al pueblo ecuatoriano le preocupan. Nosotros tuvimos una consulta popular el domingo pasado donde el pueblo ecuatoriano se manifestó y eso hay que pensar. Nosotros se ha aprobado 9 de las 11 preguntas, la mayoría de ellas justamente temas que tienen que pasar por la Asamblea Nacional y que tiene que ser normados para inmediatamente pasar al registro oficial. Estamos hablando de las preguntas, por ejemplo, del aumento de penas, en el que el pueblo ecuatoriano dijo sí al aumento de penas, en lo cual se tiene que hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal, también para que los PPLs cumplan al 100% su condena y ya no se basen en el régimen abierto y semiabierto, entre otras reformas legales, porque recordemos que las propuestas o las preguntas estuvieron divididas en dos bloques. La primera en reformas legales y la segunda en reformas constitucionales, que como sabemos las reformas constitucionales, los cambios a la Constitución son inmediatas, son de inmediata vigencia y son directos. Ahí es donde surgen más preocupaciones, porque, claro, usted sabe que aquí se necesita un mínimo de 70 votos para poder aprobar estos proyectos de ley que entendemos ya serán enviados por el Ejecutivo hacia el Legislativo. Por otra parte, una buena mayoría de estos proyectos de ley tiene que ser tramitados en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, donde hay un amplio predominio del correísmo que se tornó adversario del gobierno desde el 5 de abril. Entonces, más allá de todos estos pronunciamientos de parte y parte, en algún momento habrá que coincidir, porque de lo contrario, esto que es un mandato popular ya no es una hipótesis, ya no es un anhelo del Ejecutivo, es un mandato de la gente que tiene el sí y además con cantidades pocas veces vistas. En función de aquello, la Asamblea tiene que aprobar esto en 60 días. Edgar, la Asamblea Nacional no puede hacer oídos sordos al mandato popular. Lo que el domingo pasado el pueblo ecuatoriano decidió se tiene que cumplir. Es por eso importante, Edgar, que
continúen los diálogos y los consensos, pero ya a inicios de esta semana y con los resultados hemos visto y hemos escuchado a los voceros de diferentes partidos y movimientos, el PSC inclusive, construye decir que ellos van a cumplir con el mandato popular porque la decisión del pueblo se tiene que respetar. Y así que, bueno, nosotros vamos a tener un tiempo, como usted ya lo dijo, de 60 días para inmediatamente normar las reformas legales y que posteriormente pasen al registro oficial. ¿Cree usted que de todas maneras tiene que haber algún nivel de diálogo, un mínimo de entendimientos? Porque, bueno, ayer se malquista el Partido Social Cristiano, pero días antes ya hubo un cruce de fuego con Construye, hubo un pronunciamiento de ADN el día sábado bastante duro. Entonces, ¿no será hora de bajar las lanzas para tratar todo esto en donde la gente ya se ha pronunciado? La bancada de ADN empezó con 14, perdón, ADN empezó con 14 asambleístas que hoy en día cuentan ya con 31 asambleístas. Empezamos con 14, pero pese a ellos, la Asamblea Nacional aprobó ya más de 15 leyes, entre ellas 5 económicas urgentes. Así que yo creo que hoy en día nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Eso fue con la ayuda de Social Cristianos y de la Revolución Sí, Ciudadana. totalmente, yo creo que tienen que devolverse los diálogos y los consensos y más que todo hoy en día cumplir lo que el pueblo ecuatoriano ha dicho y se ha manifestado en las urnas y eso es inmediato. Nosotros esperamos que regresen los diálogos, tienen que regresar los diálogos. ¿Por qué? Para resolverle las necesidades al pueblo ecuatoriano. Más allá de las ideologías políticas, más allá de las banderas políticas, nosotros tenemos que pensar en el bien común, pensar en los ecuatorianos. Es por eso que esta Asamblea Nacional, Edgar, ha sido diferente. Nosotros no queremos regresar a Hasta la ahora. guerra política Hasta ahora. y eso tienen que estar justamente conscientes los políticos. El Ecuador ha pedido cambios y eso se evidenció con este nuevo gobierno. Ya no quieren ser parte de los shows, ya no quieren ser parte de los dimes y diretes. Hoy el pueblo ecuatoriano con sus decisiones ha dicho, queremos asambleístas, queremos políticos que ya no se basen en el show y que trabajen por el pueblo ecuatoriano, que les resuelvan los problemas de seguridad, de trabajo a los ecuatorianos. Y es por eso que hoy en día, Edgar, por eso yo digo, tenemos que pensar en los ecuatorianos, resolver sus principales necesidades. Y base a ello se han aprobado más de 15 leyes y 5 de ellas económicas urgentes. Bueno, y le reitero, hasta ahora está así el legislativo, incluso llegó a tener un buen nivel en las encuestas, pero vea lo que pasó el día de ayer cuando se pide el orden del día, el cambio del orden del día para traer pues al ministro encargado de Energía y al ministro de Finanzas a que expliquen la situación por la que está atravesando el país, que no es muy buena en el plano energético, sin duda alguna. Ujú. 88 votos, 88 votos del Partido Social Cristiano, de la Revolución Ciudadana, de Construye, de algunos otros sectores que no tienen tantos legisladores, pero son 88 votos. Cuatro más, 92, y ya usted puede tranquilamente destituir a ministros, puede enjuiciar, quizá destituir al presidente de la República, vicepresidenta de la República, 18 menos, y puede destituir a la fiscal. Edgar, yo le pregunto, mañana, por ejemplo, ¿quién se puede oponer al juicio político al ex ministro de Energía, Santos Alvite? ¿Quién se puede oponer? Cuando todos sabemos que incumplió sus funciones, cuando todos sabemos que no tomó medidas concretas para evitar los apagones que empezaron a finales del año pasado. ¿Quién se puede oponer a eso? Ya Pero, pasó por la comisión de fiscalización. pero cuatro más y adiós, canciller de este gobierno. Mire, ¿No? el comisión de fiscalización hoy en día Adiós, tiene ministra del algunos Interior de este procesos gobierno. de juicios políticos. Estamos hablando que tienen en cola de 6 a 8 procesos políticos, juicios políticos, en las cuales, pues, según lo que determina la ley, se los van analizando de acuerdo a la orden de llegada. Entonces, lo que pasa con la canciller y con la ministra hoy día del Interior son juicios políticos que tal vez ni siquiera lo conozca esta asamblea, sino la próxima asamblea. Veamos, ¿no? Veamos. Ahorita, Eso dice la ley. a- Según el orden de llegada, los juicios políticos se atienden. Así que hoy en día tenemos de 6 a 8 y como veo la situación, creo que son la próxima asamblea quienes serán encargados de analizar estos juicios políticos de la canciller y de la ministra hoy en día del Interior, Mónica Palencia. pero lo de ayer fue este, lanzar el guante. Es una muestra de lo que puede hacer
la ahora oposición política. Sí, mire, más allá de la posición política, yo me baso en los resultados que el domingo pasado el pueblo ecuatoriano decidió. 9 de 11 preguntas fueron aprobadas. Y este marcador, Goleada, dice Daniel Noboa. y es que claro, a ver, discúlpeme, pero en el deporte y en cualquier parte del mundo, 9-2 es una goleada. En el fútbol es una paliza. ¿Será Entonces, que en el Consejo de la Judicatura de hace un año, 2 eran la mayoría de 5, pues? mire, Edgar, vamos a lo positivo. El pueblo ecuatoriano respaldó contundentemente esta consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, que estuvieron en dos bloques, reformas legales, como ya lo mencioné, y reformas constitucionales. En estas reformas constitucionales, Edgar, se acogió a las propuestas de varios movimientos políticos. Tuvimos la pregunta de arbitraje internacional que no pasó y la pregunta de contratación por horas que fueron justamente recibidas por otros movimientos políticos. Es decir, estas dos preguntas no es que nacieron del gobierno nacional. El gobierno del ¿Y por eso presidente. no las impulsó? No, no, ¿cómo que no las impulsamos? No, en el tema de arbitraje a los voceros del gobierno no se los vio. En el tema de contrato por horas quizá. Y dicen que Discúlpeme, por pero errores yo del ministro a de los vo- Trabajo es que surgió la confusión. yo creo que más que haya salido la confusión por parte del gobierno, que no fue así porque yo realicé puerta a puerta, yo estuve informando a la ciudadanía, yo me dediqué justamente a territorio a informar a los ecuatorianos en qué consistía esta consulta. Fueron estas organizaciones políticas que quisieron desinformar y decir, por ejemplo, que el contrato por hora era precarización, que el arbitraje internacional nos iban a quitar la soberanía del pueblo ecuatoriano. Entonces, pero más allá, Edgar, hay que analizar que es que no es que solo estos grupos políticos dijeron no a las dos preguntas, terminaron diciendo no a las 11 preguntas, Claro, a temas de seguridad que hoy en día el pueblo ecuatoriano necesita que sean resueltos. La gente necesita recuperar la paz, esa fue la posición necesita de, salir a la calle tranquilo otra vez. esa fue la posición de la Revolución Ciudadana, Totalmente. otrora aliado del gobierno, bueno, otrora hasta hace un mes, 2 meses. Ellos decían 11 veces no, O, inclusive pero Luisa ganaron en González, su dos. ex candidata a la presidencia, mostró la papeleta votando no en las 11 preguntas. ¿Quién se puede oponer, dígame, en su sano juicio, cuando tantas vidas se han perdido en la calle a manos del crimen organizado, de la corrupción, del narcotráfico? Oponer a medidas tan importantes. Hoy el país cuenta con más herramientas para resolver el crimen organizado, para resolver el narcotráfico, para resolver los delitos que nos tienen en zozobra a los más de 13 millones de ecuatorianos. Ellos perdieron, el gobierno ganó. Ellos perdieron porque pensaron en sus intereses, pensaron en sus banderas políticas, en su ideología, y no pensaron en el interés general que es del pueblo ecuatoriano. Ahora, el gobierno sale airoso de esta consulta popular y no es de ahora, se habla desde hace algunos meses que esta era la prueba de juego para que Daniel Noboa pueda ir a la reelección a la presidencia de la República. ¿Ya están embarcados en eso? ¿ADN ya está en Yo eso? creo que esta consulta popular y referéndum de esta magnitud siempre va enmarcada a popularidad de un presidente. Hemos visto, por ejemplo, O sea, que es inevitable aquello. Eh, yo creo que, mire, el pueblo ecuatoriano ha visto las decisiones que el presidente ha tomado, que no han sido fáciles, han sido muy difíciles, no solo para él, para nosotros también, pero con mano dura se tiene que actuar. Hoy en día tenemos una extradición. Hoy en día podemos enviar a delincuentes a otros países. Y es muy importante esta figura, Edgar, y a quienes nos escuchan. ¿Por qué? Porque la extradición no es que se da, como quisieron algunas organizaciones políticas entender, por delitos comunes. Yo robo el celular y ya te vas a estar extraditado. No, la extradición se da para delitos transnacionales. Estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de lavado de activos. Es una figura que hoy en día necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Para qué? Para que estos cabecillas vayan pues a cumplir la pena a otros países donde aquí no es que le van a comprar a los jueces, no es que van a sobornar a los jueces. Vaya pues y soborna a los jueces allá de Estados Unidos. Vaya y hágalo, a ver qué le pasa. Por eso tienen miedo. Como usted lo ha señalado, las preguntas de arbitraje internacional y de contrato por horas no era pues una inspiración de este gobierno. Pero sin Eh, embargo, si fuimos, hicimos vocería. Yo hablé mucho del contrato por horas. Es más, desde o- campaña
Yo venía promocionando, no promocionando, hablando de este tema tan beneficioso para los ecuatorianos. Usted, pero no todos los funcionarios. Pero, o sea, no fueron sus preguntas, no fueron las del gobierno, sino que las trajeron de otros sectores políticos. Construye, por ejemplo, que votó por el sí en la consulta popular. De todas maneras, el Partido Social Cristiano también hizo una campaña por el sí. Ujú. De alguna manera también se ven beneficiados desde esa perspectiva. Pero una vez que se dan los resultados, al menos del Partido Social Cristiano, se abre del entendimiento. ¿Es una forma de verlo? Mire, yo creo, y más allá del tema de seguridad, porque no puede ir un tema de un lado y otro tema de otro lado, el tema de seguridad era nuestro principal eje en el gobierno, pero también no podemos olvidarnos de la reactivación económica, del desempleo, del tema informal. Mucha gente dice, ¿y ahora qué va a pasar? Ya tenemos aprobadas las preguntas de seguridad, pero ¿qué va a pasar si ya no vamos a tener contrato por hora, si ya no vamos a tener arbitraje internacional? Bueno, el gobierno de Daniel Noboa se mantiene siempre firme. Hemos aprobado una ley de empleo joven donde se han generado más de 70.000 empleos a este segmento importante del país. El viceministro de Gobierno a inicios de esta semana ha manifestado que posiblemente se realice una firma otra vez con el Fondo Monetario Internacional, lo que va a permitir al gobierno nacional tener más recursos para generar y activar la economía del país. Entonces, tenemos leyes que ya han sido aprobadas. Yo creo que el gobierno de Daniel Noboa, no creo, lo afirmo, va a seguir trabajando para no descuidar este tema que hoy en día es importante. Pero no solo eso, Edgar, tenemos ya en mayo que se entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China y con Costa Rica que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, lo ratificamos en la Asamblea Nacional y que eso sin duda va a reactivar la economía, porque quiere decir que vamos a tener que generar más producción para que nuestros productos ecuatorianos vayan al país asiático. Es decir, se van a abrir las puertas para la generación de empleo. Este tema también es importante y no hay que dejarlo a un lado. La seguridad y el empleo van de la mano y este gobierno va a trabajar arduamente porque así sea. 7 de la mañana con 34 minutos, diálogo en Noticiero Sucesos con la asambleísta Lucía Jaramillo. Asambleísta, bueno, ahora van a estar del otro lado, pues de la moneda, del otro lado del campo de juego, van a estar en minoría. ¿Qué van a hacer? Dialogar, tener consensos, seguir dialogando. Nosotros no vamos Pero si se a... pelearon con Construye, y según muchos A ver, observadores se no nos pelearon liamos con de Construye. la nada, se han peleado Seamos, de la nada. analicemos por qué se da este rompimiento con Construye. Ellos lanzaron un comunicado primero donde criticaban al presidente de la República, criticaban que no hacía las cosas correctas. Le dijeron que Entonces, era responsable de que Construye se ha separado del mapa electoral. Le adjudicaron esa responsabilidad. nosotros lo que hicimos es responder. Edgar, nosotros tampoco nos podemos quedar callados a cada cosa que digan nuestros detractores. No podemos quedarnos callados, tenemos que salir a defendernos. Pero es que en este pico a pico se pierden los entendimientos. Mire, yo tengo la esperanza. Construye era más aliado que los socialcristianos y la Revolución Ciudadana. Tampoco, a ver, tampoco es que ellos van a votar en contra de una ley que sea positiva para los ecuatorianos. Ellos dicen Según que lo no. que socialcristianos y Revolución Ciudadana dicen, ellos tampoco. A la hora de la hora. Claro que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver y habrá que esperar. Yo no me quiero adelantar. Lo que sí le puedo asegurar es que la jefa de bancada de ADN, Valentina Centeno, y esta bancada que hoy en día somos más, porque los buenos somos 32 hoy en día asambleístas, empezamos con 14 en ADN, vamos a mantener las puertas abiertas, las puertas al diálogo, con el único fin de que en estos últimos meses que ya le queda al gobierno y a la Asamblea Nacional, porque vamos ya a reelección, se resuelvan los problemas más importantes de los ecuatorianos en temas de seguridad y en temas de reactivación económica. El que esté en contra de eso, discúlpeme que se lo diga, serán juzgados por los ecuatorianos. La Asamblea tiene medios de comunicación, nosotros estamos abiertos siempre a la tecnología y serán los ecuatorianos que juzguen a los políticos que se niegan a aprobar leyes en beneficio de ellos. Va a seguir creciendo el bloque de ADN? Esperemos que sí. Pero es que Esperemos que esos sí. son lo que les acusan, pues, de socialcristianos y Revolución Ciudadana, que se llevan a sus Hombre, legisladores. yo no puedo hablar por los otros, yo puedo hablar en mi caso por lo que me pasó a mí. Hoy estoy en ADN debido a que
el Partido Social Cristiano me mandó un comunicado amenazante que me desafíe por abstenerme al IVA. Que yo sepa, Edgar, vivimos en un país democrático y aquí se respetan las opiniones de cada ¿A persona. usted no la tentaron los funcionarios de gobierno? ¿No hablaron con usted primero? Para nada, Edgar, para nada. Yo me abstuve a esa votación del IVA, esa fue mi decisión y ellos lo tomaron mal. Dijeron que yo no había respetado los principios del Partido Social Cristiano. Discúlpeme, pero a mí el pueblo ecuatoriano no me eligió para estar calentando el puesto y para alzar la mano de los caudillos. ¿O que acaso quiere decir, o que acaso significa que los asambleístas que son elegidos por voluntad popular tienen que hacer todo lo que los líderes de las bancadas digan? Edgar, ¿usted cree que debería ser así? ¿O que el asambleísta no debe pensar por sus principios y valores y por sus decisiones, por su preparación? ¿Qué sabe de Guido Vargas? ¿Por qué se fue? No tengo idea. ¿Qué le ofreció ADN? Porque ahora ya está ahí. No he hablado con Guido Vargas y no he hablado de ese tema con la bancada de ADN. Bueno, pero usted deja la puerta abierta a que siga viniendo a ADN, pero eso no es gratuito. Mire, yo creo que uno siempre tiene que estar del lado correcto de la historia. Y en este caso, para mí, lo que yo creo y considero es que el gobierno está tomando medidas necesarias en beneficio de los ecuatorianos y yo estoy feliz de estar del lado correcto de la historia. ¿Usted lo ve reelecto a Daniel Noboa? Sí, claro que sí. ¿Va a trabajar por eso? Mire, no me quiero adelantar. Yo voy a trabajar siempre por Pero el si lo pueblo ve reelecto ecuatoriano. es porque tiene que trabajar por eso. A ver, pero hoy en día lo que nos preocupa a nosotros es terminar lo que queda de la Asamblea Nacional estos meses en seguir aprobando leyes en beneficio de los ecuatorianos. Y un desgrane del gabinete, parece inevitable. Yo creo, Edgar, que es importante siempre los cambios siempre son positivos y es importante oxigenar el gobierno para tomar tal vez ajustes que eran necesarios y en beneficio de los ecuatorianos, en beneficio de resolver inmediatamente los problemas de los ecuatorianos en las carteras de Estado. Así que yo creo que los cambios siempre van a ser positivos y es importante oxigenar el gabinete. Y en este momento el presidente ha tomado decisiones las cuales yo respeto y veremos los resultados ahora estos últimos No, meses. pero ese desgrane en función del propio Noboa, cuando la mayoría legislativa empiece a devorarse pues a los ministros de Noboa. Vamos a ver, vamos a Porque ver. esto se puede tornar Pero yo, en un en mi caso, escenario como el de Guillermo Lazo. Recuerde que no tenía acuerdo alguno con la Asamblea Nacional. Ahí tenía más o menos entre 88 y hasta 106 legisladores en su contra. mire, Edgar, yo creo que Inmanejable situación. el gobierno es un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de diálogos, un gobierno de consensos. Lo ha demostrado en este gobierno, en estos meses. No es como la Asamblea Nacional pasada, no es como el gobierno pasado. Yo ni siquiera me atrevo a comparar el gobierno de Daniel Noboa con el gobierno de Daniel Noboa, El de Guillermo el de Lazo. Guillermo Lazo, perdón, con el de Daniel Noboa. Entonces, no me atrevo a compararlos porque son totalmente diferentes desde la forma de actuar, desde la forma de tomar medidas. Daniel Noboa ha sido un presidente que se ha puesto los pantalones, que ha tomado medidas difíciles, medidas duras para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia organizada, para combatir todos los delitos que hoy en día aquejan a los ecuatorianos y nos mantienen en zozobras. Se está trabajando en beneficio de los ecuatorianos. Daniel Noboa es un presidente de hechos, de resultados, y el pueblo ecuatoriano lo apoya, como se evidenció en la consulta popular, respaldando 9 de las 11 preguntas, en estas preguntas de seguridad, que era justamente lo que el gobierno necesitaba para tener más herramientas para combatir el crimen organizado. ¿Es esa mala persona como lo ha llamado Rafael Correa o ese facho como le dice Andrés López Obrador? Para nada. Daniel Noboa es un presidente con un corazón bondadoso, con un corazón. Bueno, pero él mismo ha dicho, no me tengan de enemigo, ¿no? A ver, Yo soy malo el enemigo. pero por supuesto, a ver, discúlpame, pero si usted me pregunta a mí, yo de buena soy buena y de mala soy la peor. Si a mí me tocan a mi familia, ¿cómo no voy a salir a defender? Edgar, si a usted le tocan a su familia, a su integridad, ¿usted no va a salir a defenderse? ¿O qué va a hacer? ¿Que lo ataquen? No, imposible. Es un Pero presidente. es bueno estar hablando de que témanme, No, cuidado conmigo, yo creo que porque el han presidente. llegado a decir que si se metió en una embajada es capaz de todo.
Mire, yo respeto las decisiones del presidente Daniel Noboa. Él tendrá las razones suficientes y hemos visto justamente este apoyo del pueblo ecuatoriano en las urnas y eso es lo que realmente al presidente le importa. Que el pueblo ecuatoriano lo apoye y esto ha sido evidencia del apoyo contundente que él ha tenido en las urnas. Es que frente a los 88 legisladores de ayer, entonces ADN y el presidente Noboa dicen, a ver, yo tengo una consulta popular que llega a márgenes del 73%. Hay una encuesta por ahí que habla de que nuevamente tiene el 81% Daniel Noboa. Métanse conmigo. A ver, No, yo no lo veo de esa forma. pero No, es real. Hay una consulta popular ahí del 73% en su pico más alto. vamos a esperar cuáles son las decisiones que hoy en día el gobierno va a tomar, que sin duda van a ser beneficiosas para el pueblo ecuatoriano, no solo en temas de seguridad, porque nosotros, la Asamblea, tenemos que tramitar las reformas legales, porque el tema de constitucional va a ser de su inmediata aplicación. Yo creo que hoy en día el presidente está tomando medidas que ningún otro presidente se atrevió. El anterior vimos que se pasaba de estado de excepción en estado de excepción, de decretos en decretos. Hoy en día, gracias a Dios y gracias a la voluntad popular, ya no se necesita un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas estén brindando su contingente a la Policía Nacional en las calles. Hoy, gracias a la voluntad popular, se pueden decomisar estas armas, inmediatamente pasar a manos de la policía y las Fuerzas Armadas cuando se realicen estos operativos donde se incautaban gran cantidad de armamento, de explosivos. Hoy, gracias a la voluntad popular y a las propuestas del presidente Daniel Noboa, podemos reformar el Código Orgánico Integral Penal, donde se van a incrementar las penas. Podemos también tener justamente que los bienes decomisados de la ley de extinción de dominio pasen inmediatamente al Estado para que se puedan vender y que con los recursos que sean obtenidos justamente puedan destinarse a la educación, a la salud, a lo que el gobierno hoy necesita para combatir el crimen organizado. Lo que sí realmente es preocupante, Lucía, es que Sucumbíos votó no a casi todas las preguntas. En Manabí, una buena parte de la gente también votó por el no a estas importantes reformas. Lo propio en Cotopaxi, lo propio en Orellana. Ahí, ¿qué se va a hacer? Cambios. Porque En esa el sí es exterior, la posición a de los ver, ciudadanos. sí, en algunas provincias, no en todas, pero también yo puedo destacar que en el exterior las 11 preguntas ganaron, sobre todo en Europa, cuando esto era bastión del correísmo. Pero ¿no será fundamental ir a esas provincias y hacer acción, hablar con los ciudadanos y resolverles sus problemas? Porque de pronto eso no es una posición de decirle no a estas preguntas, sino que el gobierno está trabajando por mí. Digo, en Sucumbíos o en Manabí, en Cotopaxi. Definitivamente se tiene que trabajar en estas provincias, pero yo creo que ha habido desinformación y esto fue lo que en estas habitantes de estas provincias hicieron que voten pues en no en la consulta popular. En tal caso, nosotros vamos a seguir trabajando en territorio, en todas las provincias del país, para dar a conocer todas las medidas que se han tomado por parte del gobierno y por parte de la Asamblea Nacional. Yo no soy una asambleísta de oficina, yo soy una asambleísta de territorio. Y los fines de semana, cuando voy a mi provincia, a la provincia del Guayas, a recorrerla, siempre informo todo lo que ha pasado, porque muchas veces pasa eso, la gente ni siquiera sabe por qué va a votar. Viene acá un líder, como un líder, entre comillas, y les dicen, no, porque nos van a quitar la soberanía, no, porque es precarización. Y lamentablemente la gente se deja llevar por esos malos elementos. Entonces sí creo que hoy en día nosotros tenemos que reforzar la comunicación, lo vamos a hacer mejor y vamos a reforzar sobre todo en estas provincias. Perfecto, asambleísta. Gracias a su visita, gracias a sus comentarios. Muchísimas gracias, Edgar, y a todos a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Un gusto siempre poder dialogar y contarles lo que pasa pues, en la Asamblea Nacional y de todo lo que este gobierno está trabajando arduamente en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la asambleísta Lucía Jaramillo de ADN. 7 de la mañana con 46 minutos en Noticiero Sucesos.